A veces, lo más cruel que puede hacer la familia es dejarte sin nada más que preguntas y un pedazo de tierra que nadie quiere. Eso es exactamente lo que le sucedió a Dessa Langtree, de 68 años, cuando bajó de las montañas después de 40 años para enterrar a su hermano. En su testamento, él le dejó $1 y una colina árida. Todo el pueblo de Carrion Ridge se rió de la mujer de las montañas, seguros de que la habían engañado. La habían tomado por tonta. Pero Dessa sabía algo que ellos no sabían. Montó un campamento en ese terreno sin valor y empezó a excavar. Lo que encontró bajo la tierra acalló las risas. Su hermano no le había dejado nada. Le había dejado lo único que podía destruir todo lo que Carrion Ridge había construido. ¿Qué había enterrado bajo ese terreno? Antes de volver al programa, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana he guardado algo muy especial para ti. El autobús dejó a Dessa Langtree a las afueras de Carrion Ridge, justo cuando el sol comenzaba a descender tras las montañas Bitterroot. Se quedó allí de pie un momento, una mujer alta con el pelo plateado trenzado a la espalda, calzada con unas botas de cuero gastadas y vestida con una chaqueta de lona que había visto más estaciones que la mayoría de la gente en toda su vida. Sus manos, callosas y fuertes, agarraban una única mochila desgastada. 40 años. Ese era el tiempo había pasado desde que caminó por estas calles. La ciudad no había cambiado mucho, al menos en apariencia. La calle principal seguía extendiéndose a lo largo de 5 manzanas, flanqueada por edificios de ladrillo que lucían su antigüedad como insignias de honor. La ferretería seguía en el mismo sitio de siempre, junto a la oficina de correos con su descolorida bandera estadounidense. La cafetería, Lucy's Place, aunque Lucy llevaba muerta 20 años, seguía teniendo el mismo letrero de neón agrietado. Pero Dessa podía sentir la diferencia en el aire, algo más duro y cauteloso que el pueblo que había dejado atrás. Caminaba despacio, deliberadamente, con sus botas haciendo un suave ruido en la acera. La gente la miraba. Una mujer que barría la entrada de la tienda general se detuvo a mitad de... 2 hombres sentados fuera de la barbería dejaron de hablar. Una joven madre acercó a su hijo a ella cuando Dessa pasó por delante. La mujer de la montaña había vuelto y nadie sabía muy bien qué pensar. Dessa se había marchado de Carrion Ridge cuando tenía 28 años, embarazada y soltera, huyendo de la vergüenza y los rumores, y de un pueblo que ya había decidido su historia antes de que ella pudiera escribirla. Había perdido a ese bebé en las montañas, lo enterró bajo un pino blanco y nunca volvió a hablar de ello. Las montañas se habían convertido en su hogar, su santuario, su prisión. Se había construido una vida de soledad, guiando a cazadores en otoño, colocando trampas en invierno, viviendo al ritmo de las estaciones en lugar del juicio de la gente. Su hermano Cole había sido el único vínculo que la conectaba con este lugar. Le había escrito cartas, no a menudo, pero sí lo suficiente. Breves notas prácticas sobre el tiempo, el rancho, su salud. Nunca le pidió que volviera, nunca le reprochó que se hubiera marchado. Así era Cole. Entendía que algunas personas necesitaban distancia para sobrevivir. El despacho del abogado estaba al final de Main Street, encima del antiguo almacén. Dessa subió las estrechas escaleras, cada peldaño crujiendo bajo su peso. En la puerta se leía Mitchell & Sons, abogados, en letras doradas que se habían descolorido hasta adquirir un tono mate. Llamó una vez y entró. Raymond Mitchell levantó la vista de su escritorio y por un momento la sorpresa se reflejó en su rostro antes de recomponerse y mostrar su cortesía profesional. Era más joven de lo que Dessa esperaba, probablemente de unos 40 y tantos años, con las manos suaves de un hombre que nunca había partido leña ni despellejado un alce. «Señorita Langtree», dijo, levantándose y tendiéndole la mano. «Gracias por venir. Por favor, tome asiento». Dessa le estrechó la mano. Su apretón era débil y se sentó en la silla frente a su escritorio. La oficina olía a papel viejo y a cera para muebles. Las paredes estaban cubiertas de certificados enmarcados, junto con fotografías de Mitchell con varios dignatarios locales. Ella reconoció al alcalde, un hombre llamado Hollis, de pie junto a Mitchell en lo que parecía una ceremonia de inauguración. «Siento mucho su pérdida», dijo Mitchell, abriendo una carpeta que tenía sobre el escritorio. Su hermano era un miembro respetado de esta comunidad.
dijo Dessa sin decir nada. Hace tiempo que había aprendido que el silencio a menudo revelaba más que las preguntas. Mitchell carraspeó. La herencia de Cole es relativamente sencilla. El rancho se vendió hace 3 años para cubrir los gastos médicos. Sus ahorros eran modestos. Hizo una pausa y la miró como sobre sus activos restantes. ¿Cuáles son? La voz de Dessa estaba áspera por falta de uso. No hablaba mucho en las montañas. Mitchell deslizó un documento por el escritorio. $1 en efectivo y una parcela de tierra. Aproximadamente 40 acres en la cresta norte, sobre la ciudad. La propiedad no está urbanizada y, para ser sincero, tiene un valor mínimo. El suelo es pobre, no hay acceso al agua ni carreteras. Cole la compró hace 15 años por impuestos impagados. Dessa tomó el documento y lo leyó con atención. La descripción legal coincidía con la tierra que recordaba de su infancia, una ladera árida que su padre solía contemplar desde el porche, aunque ella nunca entendió por qué. La misma tierra que supuestamente había reclamado su bisabuelo Josiah en la década de 1880, antes de la fundación oficial de Carrion Ridge. También hay esto, dijo Mitchell, deslizando un sobre por el escritorio. Dentro había un billete de $1, nuevo y crujiente, y debajo una nota manuscrita con la letra familiar de Cole. Ahora es tuyo. Haz lo que no pudiste hacer entonces. Dessa leyó la nota 3 veces, apretando la mandíbula. Cole siempre había sido críptico, incluso en sus cartas, pero esto parecía diferente. Parecía una misión. Supongo que Cole no explicó sus motivos, preguntó ella. Mitchell negó con la cabeza. Vino hace 6 meses, revisó su testamento y dejó esas instrucciones exactas. Le aconsejé que se vendiera el terreno, que quizá prefirieras dinero en efectivo, pero insistió, hizo una pausa. Si quieres, puedo organizar la venta. Ha habido cierto interés en las propiedades de esa colina. ¿Interés por parte de quién? Vincent Hollis. Ha estado desarrollando propiedades en los alrededores de la ciudad, lo que ha traído cierto crecimiento económico. Ha expresado su voluntad de comprar varias parcelas para una futura expansión. Vincent Hollis. El nombre le trajo un recuerdo a Dessa, un chico 2 cursos por delante de ella en el colegio, hijo del alcalde de entonces, alguien que siempre parecía estar en el centro de todo. Ahora, al parecer, siguiendo los pasos de su padre. Me quedaré con él, dijo Dessa, doblando el documento y la nota en el bolsillo de su chaqueta. Por ahora, Mitchell parecía aliviado, como si esperara una discusión. Por supuesto, la escritura ya está a su nombre. Si necesita algo más, no dude en llamar. Dessa se levantó, asintió con la cabeza y salió de la oficina. Afuera, el sol se había ocultado tras las montañas, proyectando sombras púrpuras sobre la calle. Caminó de regreso hacia el centro de la ciudad, pasando por delante de las miradas curiosas y los silencios repentinos que la seguían como un velatorio. El restaurante era el único lugar que aún estaba abierto. Empujó la puerta, haciendo sonar una pequeña campana, y encontró un asiento en la barra. El local estaba casi vacío. Una pareja de ancianos en una mesa de la esquina, un hombre con ropa de trabajo tomando café en el extremo más alejado. La camarera, una mujer de unos 50 años con ojos cansados y una etiqueta con el nombre Jolene, se acercó con una jarra de café. Los menús están en la pizarra, dijo Jolene, sirviendo café sin preguntar. La cocina cierra en 20 minutos. Solo el café está bien, dijo Dessa. Y tal vez algo de información. Jolene levantó una ceja. Eres la hermana de Cole Langtry, el que ha estado en las montañas. Así es. Siento lo de Cole. Era un buen hombre. Callado pero bueno, Jolene se apoyó en la barra. ¿Qué tipo de información buscas? La tierra que me dejó el carbón. ¿Qué sabes al respecto? Jolene miró hacia la cocina y luego volvió a mirar a Dessa. No mucho. Ha estado vacía desde que tengo memoria. Algunos dicen que da mala suerte. No crece nada allí, sin importar lo que plantes. Se supone que tu bisabuelo intentó explotarla en su día, pero eso fue antes de que se constituyera el pueblo. ¿Alguna vez habló Cole de ello? A mí no, pero venía aquí casi todas las mañanas a desayunar y en los últimos meses parecía diferente, distraído. Se sentaba justo donde tú estás ahora y se quedaba mirando por la ventana hacia la cordillera. Jolene se sirvió una taza de café. También tenía visitas. Un hombre trajeado, que no era de por aquí. Se reunían en la mesa del fondo. Siempre parecían muy serios. Tú sabes quién era ese hombre. Nunca supe su nombre.
pero una vez lo vi salir la oficina de análisis una vez, así que supuse que era algún tipo de consultor, minero o geólogo. Dessa asimiló la información, su mente barajando posibilidades. Cole había estado investigando algo sobre esa tierra. Una pregunta más, dijo Dessa. Vincent Hollis, ¿cuál es su historia? La expresión de Jolene cambió, volviéndose más cautelosa. La familia de Vincent lleva aquí desde el principio. Su bisabuelo fue uno de los fundadores. El propio Vincent es propietario de la mitad de los inmuebles comerciales de la ciudad y forma parte de todo el desarrollo que la ciudad necesita. Hizo una pausa. Algunos piensan que es un salvador. Otros piensan que está comprando Carrion Ridge poco a poco. ¿Qué opinas tú? Jolene sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Creo que los hombres poderosos suelen querer más poder, y creo que deberías tener cuidado al hacer preguntas sobre cosas que la gente prefiere olvidar. Dessa terminó su café y dejó $2 en la barra. Salió a la noche, respirando el aire fresco de la montaña. El pueblo le parecía extraño, como un diente que parecía sano pero dolía al morder. No tenía a dónde quedarse. El viejo rancho se había vendido y no tenía intención de gastar dinero en un motel. Así que hizo lo que le salió naturalmente. Caminó hasta las afueras del pueblo, siguiendo el camino de tierra que conducía a la cresta norte, la tierra que Cole le había dejado. Tardó 1 hora en llegar a la propiedad, caminando en la oscuridad, guiada por la luz de las estrellas y sus recuerdos. La ladera se alzaba ante ella, árida y rocosa, tal y como todos la habían descrito. Pero Dessa llevaba 40 años leyendo paisajes, entendiendo el lenguaje de la piedra, la tierra y las raíces. Y esta tierra le estaba diciendo algo. Desempacó su equipo en un pequeño claro cerca del límite sur, montó un sencillo refugio con una lona y encendió una pequeña hoguera. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre la ladera. Y, por primera vez desde que recibió la carta de Mitchell sobre la muerte de Cole, Dessa sintió algo parecido a la paz. Su hermano le había dejado este lugar por una razón, y ella había vuelto para descubrir por qué. El amanecer llegó con la claridad que solo se conoce en las altas montañas. Dessa se despertó con el canto de los pájaros y el olor a pino que bajaba desde las alturas. Había dormido bien, mejor que en semanas, envuelta en su viejo saco de dormir sobre un suelo que, de alguna manera, le parecía más honesto que cualquier colchón. Después de un desayuno a base de cecina y café frío, recorrió los límites de la propiedad, midiendo los límites descritos en la escritura. 40 acres de tierra rebelde que se negaba a cooperar con cualquier cosa verde. El suelo era rocoso, pálido, y cuando se agachó para examinarlo, sus manos experimentadas reconocieron la huella de la antigua extracción de minerales, el tipo de alteración que se producía cuando los hombres cavaban profundamente y no les importaba lo que dejaban atrás. Regresó a su campamento, cogió su mochila y sacó la pequeña pala plegable que llevaba consigo desde hacía 40 años. Con ella había cavado letrinas, fogatas y tumbas para animales demasiado heridos para salvarlos. Ahora le ayudaría a comprender lo que Cole quería que encontrara. Dessa eligió un lugar cerca del centro de la propiedad, donde el suelo presentaba una ligera depresión, el tipo de asentamiento que sugería que debajo había habido algo hueco. Comenzó a cavar, trabajando lenta y metódicamente, tal y como le había enseñado su padre. No fuerces la tierra, deja que te diga dónde quiere abrirse. 2 horas más tarde, su pala chocó con algo sólido. No era roca, sino metal. Retiró la tierra con cuidado, utilizando las manos para apartar la tierra suelta, y dejó al descubierto una superficie metálica oxidada. Era su caja, de unos 30 centímetros cuadrados, muy corroída pero aún intacta. Su corazón se aceleró mientras la liberaba del agarre de la tierra. Al principio, la caja se resistía a abrirse, con las bisagras congeladas por el óxido y el paso del tiempo. Dessa utilizó su cuchillo para hacer palanca con cuidado, sin querer dañar lo que hubiera dentro. Cuando finalmente cedió, se encontró mirando algo envuelto en un paño encerado, conservado durante décadas. Dentro del paño había una brújula de topógrafo, antigua y de bella factura, con herrajes de latón que habían envejecido hasta adquirir una profunda pátina. Pero lo que le cortó la respiración a Dessa fue la inscripción en la parte posterior. L. 1883, Josiah Langtry, su bisabuelo. Le dio la vuelta a la brújula entre sus manos, sintiendo su peso, su historia.
Josiah había sido un misterio en las historias familiares, un hombre que había venido al oeste con sueños de plata y había desaparecido en esos sueños. Su padre había hablado de él en raras ocasiones y siempre con una extraña mezcla de orgullo y amargura. Dessa se sentó sobre sus talones, con la brújula descansando en la palma de su mano. No solo estaba enterrada, sino que estaba escondida, colocada deliberadamente donde alguien podría encontrarla si supiera dónde buscar. Y Cole había sabido dónde buscar. Regresó a su campamento y volvió a abrir su mochila, esta vez sacando un paquete de cartas que había traído consigo. La correspondencia de Cole a lo largo de los años, cuidadosamente ordenada. Ya las había leído todas antes, pero ahora las revisó de nuevo, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. Sobre el tiempo, La mayoría era el precio del heno, chismes del pueblo. Pero había una carta, enviada 3 meses antes de su muerte, que nunca había abierto. Había llegado una semana después de que recibiera la noticia del fallecimiento de Cole. Reenviada desde un apartado de correos, lo había comprobado 2 veces al año. La había mantenido sellada, incapaz de afrontar sus últimas palabras. Ahora, sentada en esta árida ladera con la brújula de su bisabuelo a su lado, Dessa rompió el sello. La carta era más larga que las notas habituales de Cole, escrita con su cuidadosa letra. Dessa, si estás leyendo esto, me he ido. Lo siento. Hay muchas cosas que debería haberte contado a lo largo de los años, muchas cosas que mantuve ocultas, porque pensé que eso era lo que padre hubiera querido. Pero me equivoqué. Algunas cosas deben salir a la luz, aunque nos cueste. La tierra que te dejo no es sin valor. Es lo más valioso que nuestra familia ha tenido jamás, y nos la robaron antes de que supiéramos siquiera lo que teníamos. Josiah no murió buscando oro. Lo asesinaron, y padre no murió en un accidente de casa. He pasado 5 años reuniendo las piezas y estoy a punto de comprender todo el panorama. Hay una brújula enterrada en la propiedad. La reconocerás cuando la veas. Ese es tu punto de partida. Sigue lo que te indique. Confía en tu instinto. Siempre has tenido mejor instinto que yo. Siento no haber podido terminar esto yo mismo. Siento muchas cosas, pero tú eres lo suficientemente fuerte como para hacer lo que yo no pude. Eres lo suficientemente fuerte como para hacerles responder por lo que hicieron. No confíes en los registros oficiales. No confíes en la historia de la ciudad. Y hagas lo que hagas, no confíes en Vincent Hollis. Su familia construyó todo lo que tiene sobre los huesos de nuestra familia. Haz lo que no pudiste hacer entonces. Quédate. Lucha. Haz que te vean. A tu hermano. Meta. Dessa leyó la carta 3 veces. Sus manos permanecieron firmes a pesar de las implicaciones. Asesinato. Robo. Una conspiración que abarcaba varias generaciones. Cole había estado investigando la historia de su familia y había descubierto algo tan peligroso como para matar por ello. El sol de la tarde estaba alto cuando oyó el ruido de un motor que avanzaba con dificultad por el camino de tierra. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Luego se puso de pie y esperó. Apareció un SUV plateado, caro y fuera en el camino accidentado. Se detuvo cerca de su campamento y salió un hombre alto, bien vestido con pantalones y una camisa abotonada que probablemente costaba más de lo que Dessa gastaba en un mes. Era más o menos de su edad, quizá unos años más joven, con el pelo canoso peinado con gel y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señorita Langtry, dijo, acercándose con la mano extendida. Vincent Hollis. Espero no estar molestando. Dessa le estrechó la mano brevemente. Su apretón era firme, calculado para transmitir confianza sin agresividad. Es mi tierra. Técnicamente lo eres, se rió Hollis, con un sonido ensayado. Me parece justo. Quería presentarme y expresarte mis condolencias por Cole. Era un buen hombre. Servimos juntos en el ayuntamiento durante varios años. Te lo agradezco. También quería hacerte una oferta. Hollis señaló la árida ladera. Sé que Raymond Mitchell mencionó que he estado adquiriendo propiedades en esta zona y planeando un proyecto urbanístico, casas de vacaciones, posiblemente un pequeño complejo turístico. Esta parcela en concreto encajaría bien en esos planes. Estoy dispuesto a ofrecerte $500, lo cual es más que justo, dada la condición del terreno. Dessa lo miró fijamente. Cole me lo dejó a mí. No tengo prisa por vender. Por supuesto, lo entiendo. La sonrisa de Hollis permaneció fija, pero seamos prácticos.
¿Qué vas a hacer con 40 acres de rocas? No se puede cultivar, no se puede construir sin un trabajo extenso. Es esencialmente inútil para cualquier propósito práctico. Entonces, ¿por qué la quiere? La sonrisa se desvaneció por un instante. Para tener terrenos contiguos, limita con varias otras parcelas que he adquirido. Hace que el desarrollo sea más cohesivo. Lo pensaré, dijo Dessa. Hollis metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. Tómese su tiempo, pero no espere demasiado. Oportunidades como esta no se presentan a menudo en Carrion Ridge. Le entregó la tarjeta. Llámeme cuando esté lista para hablar en serio. Regresó a su todoterreno y se marchó, dejando una pequeña nube de polvo suspendida en el aire quieto. Dessa lo observó hasta que desapareció tras la curva y luego miró la tarjeta que tenía en la mano. Vincent Hollis, decía la tarjeta, alcalde de Carrion Ridge, promotor inmobiliario alcalde, como su padre antes que él. Volvió al lugar donde había encontrado la brújula y empezó a cavar de nuevo, esta vez con más determinación. La carta de Cole decía que una siguiera brújula lo que marca los los límites de una propiedad, los yacimientos minerales y los accidentes geográficos significativos. Si Josiah había enterrado su brújula aquí, había estado marcando algo específico. Desacabó durante otra hora, ampliando la excavación con cuidado. Justo cuando el sol comenzaba a descender hacia las montañas, su pala golpeó algo más. Esta vez no era metal, sino madera. Madera podrida y desmoronada que en otro tiempo había sido vigas y vigas de soporte. Había encontrado la entrada a la mina de Josiah. Esa noche, acampada junto a su descubrimiento, Dessa se quedó despierta observando las estrellas que giraban sobre su cabeza. Alguien había derrumbado deliberadamente la entrada de la mina, enterrándola bajo toneladas de rocas y tierra. Alguien había querido asegurarse de que lo que Josiah había encontrado permaneciera oculto, y ahora, 140 años después, desenterrarlo. Las montañas que la rodeaban permanecían silenciosas y antiguas, guardando sus secretos como siempre lo habían hecho. Pero Dessa había aprendido a ser paciente en esas montañas. Había aprendido a leer lo que otros pasaban por alto, a persistir cuando otros se rendían. Había aprendido, y lo más importante, que la verdad siempre acababa saliendo a la luz. Por muy profundo que se intentara enterrarla, al día siguiente empezaría a despejar la entrada de la mina y descubriría exactamente lo que su hermano había intentado decirle antes de morir. El trabajo de excavación era lento y peligroso. Dessa sabía que no debía precipitarse. La entrada derrumbada de una mina significaba un terreno inestable, y un movimiento en falso podía hacer que toneladas de rocas le cayeran sobre la cabeza. Trabajaba en las horas frescas de la mañana y la tarde, evitando el calor más intenso del día, moviendo cada piedra con cuidado y apuntalando los espacios que creaba con madera recuperada. Al tercer día llegó a una pequeña cavidad. No era el pozo principal, sino una cavidad lateral que había sido excavada y sellada deliberadamente. En su interior, envuelto en más hule y colocado en una caja metálica similar a la que había contenido la brújula, encontró un documento. El papel estaba viejo, amarillento y frágil, pero la tinta aún era legible. Era una concesión minera, presentada en la Oficina de Tierras del Territorio de Montana el 15 de julio de 1884. La concesión estaba registrada a nombre de Josiah Langtry por un yacimiento de plata en esta misma parcela de tierra, descrita con los mismos límites legales que ahora aparecían en su escritura. Pero lo que aceleró el pulso de Dessa fue lo que no encontró. No había ningún registro de que esta concesión se hubiera tramitado en los registros del condado. Según todos los documentos oficiales, la concesión de Josiah nunca había existido. Se sentó a la sombra de su lona y estudió el documento. La firma al pie del documento había sido atestiguada por un empleado territorial llamado Harrison Mills, y la concesión describía importantes yacimientos de plata basándose en los resultados de los análisis adjuntos a la solicitud. No se trataba de una especulación. Josiah había encontrado algo real, algo lo suficientemente valioso como para presentar la documentación oficial. Entonces, ¿por qué había desaparecido la reclamación de los registros públicos? Dessa decidió que era hora de visitar la oficina de registros del condado. Desmontó el campamento temporalmente, empaquetó su equipo esencial y escondió los documentos en una bolsa impermeable, enterrada bajo una formación rocosa distintiva que podría volver a encontrar. Luego caminó las 5 millas de vuelta a Carrion Ridge.
El edificio del condado era una estructura de ladrillo de 3 pisos en el lado oeste de la ciudad, construida en la década de 1920, cuando Carrion Ridge tenía la ambición de convertirse en algo más que un puesto fronterizo ganadero. Dessa subió los escalones y entró en el interior fresco y oscuro. Siguiendo las señales hacia la oficina de registros en el segundo piso, detrás del mostrador se sentaba un anciano con gafas de montura metálica y una corona de cabello blanco. Su placa identificativa decía Howard Brennan. Levantó la vista cuando Dessa se acercó y una mirada de reconocimiento cruzó su rostro curtido. «Eres la hija de Sam Langtry», dijo. «Dessa, ¿verdad? Te recuerdo de la escuela. Estabas unos años por detrás de mi hijo». «Así es». Dessa se apoyó en el mostrador. «Estoy buscando concesiones mineras históricas. En concreto, cualquier cosa registrada en 1884 o 1885. La expresión de Howard cambió ligeramente. No era exactamente alarma, pero algo parecido. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué estás investigando exactamente? La historia de mi familia. Mi bisabuelo Josiah fue prospector en la zona. Estoy tratando de localizar lo que presentó. Howard se quitó las gafas y las limpió lentamente, ganando tiempo. Esos registros estarían en los archivos aquí en 1952 y se perdieron la mayoría de los documentos del siglo XIX. ¿Todos? ¿Los que no estaban digitalizados o copiados? Sí. Fue una tragedia. Décadas de historia desaparecidas. Howard se volvió a poner las gafas. ¿Qué espera encontrar exactamente? Dessa sacó una fotocopia que había hecho del documento de la concesión, no el original, que había escondido cuidadosamente. Esta es una reclamación de plata presentada por Josiah Langtry. Me gustaría ver si hay algún documento de apoyo, registros de tramitación, cualquier cosa que me pueda decir qué pasó con ella. Howard tomó la fotocopia y la estudió durante un largo rato. Dessa notó que sus manos temblaban ligeramente. ¿De dónde lo has sacado? De los papeles de la familia. ¿Hay algo en el sistema? Howard se volvió hacia su ordenador y tecleó lentamente, con los dedos inseguros sobre el teclado. La búsqueda duró varios minutos. Finalmente negó con la cabeza. No hay nada con ese nombre ni esas coordenadas. Lo siento. Si existió, se perdió en el incendio. Un incendio muy conveniente, dijo Dessa en voz baja. Howard la miró con dureza. ¿Qué quieres decir con eso? Me parece interesante que todos los registros de un periodo específico, relacionados con concesiones mineras que podrían haber sido valiosas, se hayan destruido. Señorita Langtry, entiendo que busca respuestas sobre su familia, pero está haciendo insinuaciones muy graves. Ese incendio fue investigado. Fue un accidente, un cable defectuoso en el sótano. La voz de Howard se había vuelto más aguda. Aquí no encontrará ninguna conspiración, solo papeles viejos y un desafortunado accidente. Dessa lo miró fijamente. Algo en sus ojos, miedo, tal vez, o culpa, le decía más que sus palabras. ¿Conocía a mi padre, Howard? La pregunta pareció pillarle desprevenido. A Sam sí, lo conocía. Era un buen hombre. Tuvo un terrible accidente en aquella excursión de caza. ¿Cree que fue un accidente? Howard se levantó bruscamente. Lo siento, señorita Langtry. Tengo trabajo que hacer. Si quiere presentar una solicitud formal de investigación, hay formularios en recepción. Dessa asintió lentamente y salió de la oficina. Había conseguido lo que había venido a buscar, aunque no fuera información. Había obtenido la confirmación de que alguien no quería que se encontraran esos registros, y había visto el miedo en los ojos de Howard Brennan cuando mencionó a su padre. Pasó el resto del día en la biblioteca municipal, un pequeño edificio anexo a la oficina de correos. La bibliotecaria, una joven que claramente no conocía la historia de Dessa, la ayudó a acceder a los periódicos archivados en microfichas. Dessa trabajó hacia atrás desde 1890, escaneando titulares y artículos sobre la actividad minera en la región. Había mucha cobertura. Se informaba de huelgas, se presentaban reclamaciones, se publicaban los resultados de los análisis. La década de 1880 había sido una época de auge para la plata en el oeste de Montana, pero en ningún artículo encontró mención alguna a Josiah Langtry o a su reclamación. Lo que sí encontró fue interesante por su ausencia. En julio de 1884, justo cuando Josiah presentó su reclamación, el periódico publicó varios artículos sobre la actividad minera en la zona de Carrion Ridge. Luego, en septiembre de ese año, la cobertura se interrumpió abruptamente.
La siguiente mención a la minería local no apareció hasta 1887, y para entonces se trataba de reclamaciones presentadas por 5 hombres: Richard Hollis, Thomas Brennan, James Tucker, Andrew Vance y William Marsh, las familias fundadoras de Carrion Ridge. Dessa tomó notas documentando fechas y nombres. Se estaba perfilando un patrón. Josiah presenta una reclamación en julio de 1884. La cobertura se detiene. 3 años más tarde, 5 hombres presentan reclamaciones sobre las propiedades circundantes y fundan una ciudad, y en algún momento de ese intervalo, Josiah Langtry desaparece por completo de la historia. Cuando la biblioteca cerró a las 5, Dessa regresó a su propiedad. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la ladera, y se detuvo en el límite de su terreno, mirando hacia Carrion Ridge, que se extendía debajo. Desde ese punto privilegiado, podía ver todo el pueblo, la cuadrícula de calles, los edificios de ladrillo, las casas que se extendían desde el centro como las raíces de un árbol, todo ello construido sobre algo que no pertenecía a esas 5 familias. Todo ello descansaba sobre una base de robo y asesinato, si la carta de Cole era cierta. De vuelta en su campamento, Dessa encontró algo que le heló la sangre. Alguien había estado allí. Habían movido su lona. No mucho, pero lo suficiente para que ella lo notara. Las rocas alrededor de su fogata habían sido removidas. Y lo peor de todo era que alguien había estado excavando cerca de la entrada de la mina, comprobando la estabilidad de su que seguía a salvo, gracias a Dios, y luego examinó la nueva excavación. No era extensa, solo exploratoria, como si alguien quisiera ver lo que ella había encontrado sin comprometerse del todo a buscar. Al caer la noche, Dessa encendió su hoguera y se sentó a contemplar las llamas. No tenía miedo. 40 años en las montañas le habían enseñado a lidiar con cosas peores que los merodeadores, pero estaba enfadada. Alguien pensaba que podía intimidarla, ahuyentarla como probablemente habían ahuyentado a su padre y a su hermano antes que a ella. No entendían con quién estaban tratando. Esa noche, Dessa durmió con su cuchillo bajo el saco de dormir y un oído siempre atento. La mujer de la montaña había aprendido hacía mucho tiempo a dormir ligera y despertarse rápido. Fuera cual fuera el juego al que estuviera jugando Carrion Ridge, ella estaba lista para devolvérselo. 2 días después de descubrir que alguien había estado merodeando por su campamento, Dessa dio con la clave. Había estado retirando cuidadosamente los escombros de la entrada derrumbada de la mina, creando un túnel estable lo suficientemente ancho como para arrastrarse por él. El trabajo era agotador. Todos los músculos de su cuerpo de 68 años protestaban, pero había hecho cosas más difíciles en las altas montañas. El túnel daba a un espacio más grande, no al pozo principal, sino a lo que parecía una cámara lateral excavada deliberadamente. El aire estaba viciado, pero se podía respirar. Dessa encendió su linterna de pilas y barrió las paredes con el haz de luz. La cámara medía unos 3 metros cuadrados y tenía soportes de madera que, milagrosamente, habían aguantado más de un siglo. Había herramientas esparcidas por el suelo, un pico, una pala, una batea de minero, y en una esquina, parcialmente enterrado entre los escombros, había algo que hizo que a Dessa se le encogiera el corazón. Un medallón de hojalata para niños, de los que se usan para guardar fotografías. Lo recogió con cuidado, limpiándole el polvo. El cierre estaba duro, pero funcionaba. Dentro había 2 fotografías, descoloridas pero aún visibles. 2 niños, una niña y un niño, de pie delante de una casa que Dessa reconoció. El antiguo Rancho Langtry, antes de que fuera ampliado y modernizado. La niña era ella, de unos 8 años, con los dientes separados y el pelo revuelto, de pie con el brazo alrededor de un niño unos años mayor. Cole. Dessa se recostó contra la pared de roca, con el medallón apretado en la mano. Había sido de su padre. Recordaba que lo llevaba colgado de una cadena, aunque nunca había visto lo que había dentro. Suponía que contenía fotos de su madre, que murió cuando Dessa tenía 3 años. Pero no, contenía fotos de sus hijos. ¿Por qué estaba aquí, en esta cámara sellada de la mina? La respuesta llegó lentamente, como el amanecer sobre las montañas. Su padre había estado aquí. Había encontrado este lugar igual que ella. Había estado investigando la afirmación de Josiah, tratando de entender qué le había sucedido a su bisabuelo. Y había dejado el medallón como marca, o tal vez como mensaje.
Dessa iluminó con más cuidado la cámara con el haz de luz de la linterna. Allí, talladas en una de las vigas de soporte, estaban las iniciales S. L. Sam Langtry. Su padre. Debajo de las iniciales había una fecha, octubre de 1985. Dessa hizo los cálculos. Octubre de 1985, eso era 2 semanas antes del accidente de casa de su padre, 2 semanas antes de que se fuera a las montañas y nunca regresara. Supuestamente muerto cuando su rifle se disparó mientras trepaba por un árbol caído. Ella tenía 16 años. Cole tenía 19. Enterraron a su padre en un frío día de noviembre, con la mitad del pueblo presente y todos diciendo lo trágico que era. ¡Qué mala suerte! Lo cuidadosos que había que ser en el campo, pero no había sido mala suerte. Había sido un asesinato. Dessa sintió que el viejo dolor resurgía con fuerza. Durante todos esos años, había llevado la carga de la muerte de su padre, la creencia de que el descuido o el destino se lo habían llevado. Ahora lo entendía. Lo habían matado porque se había acercado demasiado a la verdad. Al igual que Josiah y probablemente Cole, su familia había sido sistemáticamente eliminada a lo largo de 3 generaciones. Pasó otra hora registrando la habitación, buscando cualquier otra cosa que su padre pudiera haber dejado. En una grieta cerca de donde había estado el medallón, encontró un pequeño cuaderno con las páginas hinchadas por la humedad, pero aún legibles. La letra de su padre llenaba las páginas. Notas, observaciones, preguntas. Reclamación presentada en julio de 1884. Una entrada decía: no hay registros en la oficina del condado. Brennan dice que fue un incendio, pero el incendio fue en 1952. ¿Qué pasó en los 70 años intermedios? Otra entrada. 5 familias presentaron reclamaciones en septiembre de 1887, el mismo mes en que se constituyó la ciudad, entre 1884 y 1887. Y cerca del final encontró una cámara sellada. El derrumbe fue deliberado. Alguien no quería que se reabriera esta mina. Hay que seguir buscando, pero nos vigilan. Hollis sabe algo. Su abuelo era uno de los 5. La última entrada tenía fecha del 12 de octubre de 1985. Mañana me reuniré con Brennan. Dice que tiene información sobre la fundación. No puedo confiar en él, pero necesito saber lo que sabe. Esconderemos estas notas por si acaso. La frase terminaba ahí sin terminar. Dessa cerró el cuaderno con cuidado y lo guardó junto con el medallón en el bolsillo de su chaqueta. Su padre había sido asesinado por acercarse tanto. Probablemente Cole había corrido la misma suerte, y ahora ella estaba allí, siguiendo el mismo camino. Pero Dessa tenía algo que su padre y su hermano no tenían: 40 años de supervivencia, habilidades y un profundo conocimiento de que a veces hay que ser tan duro y paciente como las montañas. Ella misma salió a gatas de la mina y emergió a la luz del sol de la tarde. Le dolía todo el cuerpo. Tenía las manos arañadas, pero su mente estaba despejada. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Esa noche, regresó al pueblo y encontró a Jolene terminando su turno de cena en la cafetería. La camarera levantó la vista cuando Dessa entró, y algo en su expresión sugería que estaba esperando esa visita. ¿Café?, preguntó Jolene. ¿Y algunas respuestas, si las tienes? Jolene sirvió 2 tazas y señaló la mesa del fondo, la que había mencionado que Cole utilizaba para reunirse con su misterioso visitante. Se sentaron una frente a la otra y durante un momento, ninguna de las dos habló. «Has estado investigando», dijo Jolene finalmente. No era una pregunta. «He encontrado cosas interesantes. Una concesión minera que no aparece en ningún registro oficial. Las notas de mi padre justo antes de morir. Un medallón con fotos mías y de Cole». Dessa rodeó con las manos la taza caliente. «Creo que sabes más de lo que me contaste la otra noche», suspiró Jolene, que parecía más mayor bajo la dura luz fluorescente. «Mi abuelo era James Tucker, una de las familias fundadoras. Murió cuando yo tenía 12 años, pero antes de irse, me contó cosas que me mantenían despierta por las noches». «¿Qué tipo de cosas?» «Que Carrion Ridge se construyó con dinero manchado de sangre. Que las 5 familias que fundaron esta ciudad no ganaron su riqueza, la robaron, y que mataron para mantener el secreto». Jolene se inclinó hacia adelante. «Mi abuelo dijo que un hombre llamado Josiah Langtry encontró plata en esa cordillera. Plata de verdad, suficiente para hacerlos a todos ricos. Pero Josiah era terco. No quería vender, no quería asociarse, no quería compartir. Así que se la quitaron.
lo asesinaron. Eso es lo que dijo mi abuelo. En su lecho de muerte, cuando la culpa finalmente pesó más que la codicia, dijo que encerraron a Josiah en su propia mina y se repartieron la plata entre ellos. La utilizaron para montar negocios, comprar tierras, construir lo que se convirtió en Carrion Ridge. La voz de Jolene se apagó, y todas las generaciones posteriores han protegido ese secreto, porque si la verdad saliera a la luz, destruiría todo lo que esas familias construyeron. Dessa sintió cómo la confirmación se le metía en los huesos como un escalofrío. Mi padre lo descubrió, probablemente. Y tu hermano también estuvo haciendo preguntas estos últimos años. Se reunió con ese geólogo, husmeó en viejos registros. Jolene hizo una pausa. Me gustaba Cole, era amable. No se merecía lo que le pasó. Lo que le pasó. Oficialmente, un ataque al corazón. Pero Cole estaba sano, se cuidaba, y murió 2 semanas después de tener una discusión muy pública con Vincent Hollis en una reunión del ayuntamiento. Cole quería abrir los registros históricos a investigadores externos. Hollis lo bloqueó. Las piezas encajaban, formando una imagen fea pero coherente. Una conspiración que había durado 140 años, mantenida mediante la violencia y la intimidación, protegiendo la riqueza construida sobre el asesinato. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Dessa. Porque estoy cansada, respondió Jolene simplemente. Estoy cansada de cargar con la culpa de mi abuelo. Estoy cansada de ver cómo esta ciudad finge ser algo que no es. Y estoy cansada de que mueran personas buenas por hacer preguntas que tienen todo el derecho a hacer. Miró a Dessa a los ojos. Vas a investigar esto, ¿verdad? Todo. Sí. Entonces tienes que tener cuidado. Las 5 familias siguen dirigiendo este pueblo. Hollis como alcalde, Brennan en la oficina del condado, Vance como sheriff, Marsh en el ayuntamiento, y mi primo Randy Tucker es dueño del banco. Tienen influencia y recursos, y han demostrado que matarán para proteger su secreto. Dessa asintió lentamente. Necesito un favor. Dime, si me pasa algo, necesito que alguien sepa dónde buscar. Alguien fuera de la influencia de la familia. Dessa sacó un trozo de papel doblado y dio copias de todo lo que he encontrado. El documento de reclamación, las notas de mi padre, la carta de Cole. Si desaparezco o tengo un accidente, asegúrate de que esto llegue a la policía estatal. Jolene cogió el papel y lo guardó en su delantal. Tienes mi palabra. Terminaron su café en silencio. 2 mujeres que entendían que a veces la única forma de honrar a los muertos era arriesgarse a unirse a ellos. Dessa regresó a su propiedad bajo un cielo lleno de estrellas. La noche era fresca, el tipo de frío del desierto alto que había aprendido a amar en las montañas. Pensó en su padre de pie en esa cámara de la mina, escribiendo esas últimas notas. Pensó en Cole sentado en esa mesa del restaurante, tratando de armar un rompecabezas que lo llevaría a la muerte. Y pensó en Josiah, encerrado en la oscuridad, muriendo lentamente mientras 5 hombres se repartían su plata sobre él. Algunas deudas solo podían pagarse con la verdad, y Dessa Langtry se aseguraría de que esa deuda finalmente se pagara, aunque le costara el último aliento. A la mañana siguiente, Dessa regresó a la mina con un propósito renovado. Había pasado 40 años aprendiendo a ser paciente, pero ahora esa paciencia se estaba agotando, sustituida por algo más duro y urgente. Tenía nombres, tenía motivos y tenía pruebas de conspiración. Lo que necesitaba ahora era la prueba del delito original. Trabajó durante toda la mañana, retirando más escombros del pozo principal. El avance era lento. Cada pocos metros se encontraba con bloqueos deliberados, lugares donde alguien había apilado rocas y maderas para hacer el túnel intransitable. No se trataba de un derrumbe natural. Había sido un bloqueo sistemático y minucioso. Alrededor del mediodía, llegó a otra cámara más grande que la primera. Su linterna reveló marcas de herramientas en las paredes, del tipo que dejan los mineros al extraer mineral, y en una alcoba natural, protegida de la peor humedad, encontró lo que estaba buscando, un libro de contabilidad encuadernado en cuero, con las páginas rígidas y manchadas de moho, pero aún intactas. Dessa lo llevó con cuidado hasta la entrada, donde la luz del día le permitiría examinarlo adecuadamente. Se sentó en una roca plana y abrió el libro de contabilidad con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de una letra clara, con fechas, pesos y valores. Registros de extracción de plata
que abarcaban desde agosto de 1884 hasta junio de 1887. Cada entrada indicaba la cantidad de mineral extraído, su pureza estimada y su valor previsto. Las cifras eran asombrosas, incluso teniendo en cuenta los precios de la década de 1880. Josiah había estado sentado sobre una fortuna, pero lo que dejó sin aliento a Dessa fueron las entradas de 1887. La letra había cambiado. Ya no era la cuidadosa caligrafía de Josiah, sino 5 manos diferentes que se turnaban para escribir las entradas. Y los nombres aparecían al pie de las páginas. Richard Hollis, Thomas Brennan, James Tucker, Andrew Vance, William Marsh, se habían apoderado de la mina. Habían seguido extrayendo plata durante 3 años después de la desaparición de Josiah, y habían registrado cada onza de su robo en este libro de contabilidad, probablemente sin imaginar que sobreviviría 140 años, sellado en la oscuridad. Dessa fotografió cada página con la pequeña cámara digital que había comprado en la ciudad, trabajando con cuidado para capturar cada detalle. Las fechas por sí solas eran condenatorias. La primera entrada bajo los nombres de las 5 familias estaba fechada el 3 de septiembre de 1884, solo 6 semanas después de la última entrada de Josiah. 6 semanas. Ese fue el tiempo que Josiah sobrevivió después de presentar su reclamación antes de que lo asesinaran. Guardó el libro de contabilidad con cuidado en una bolsa impermeable y lo devolvió a la cámara de la mina, escondiéndolo en un lugar diferente. Luego tomó la tarjeta de memoria de su cámara e hizo 2 copias en una imprenta del pueblo, y envió una por correo a un amigo con el que aún mantenía contacto en Missoula. La otra se la dio a Jolene con unas sencillas instrucciones. Si le pasaba algo a Dessa, que se la entregara a las autoridades. Esa tarde, Vincent Hollis volvió a llamar. Dessa estaba en su campamento, tomando notas sobre las entradas del libro de contabilidad cuando oyó su todoterreno avanzando con dificultad por la pista. Guardó su cuaderno y se puso de pie, observando cómo aparcaba y se acercaba. Su sonrisa seguía ahí, pero se había desgastado por los bordes. «Señorita Langtry», dijo, «pensé en pasar a ver si había reflexionado más sobre mi oferta». «Sigo pensándolo», respondió Dessa. «Lo he aumentado a $2,000. Es más que generoso para un terreno sin urbanizar». Los ojos de Hollis se desviaron hacia la entrada de la mina, ahora claramente visible gracias a que Dessa había retirado los escombros. «Veo que ha estado excavando, algo interesante? investigando la historia familiar». «Depende de lo que entienda por interesante». Dessa lo miró fijamente. «He encontrado algunos equipos mineros antiguos, algunos registros, lo suficiente como para despertar mi curiosidad sobre lo que realmente ocurrió aquí en la década de 1880. Algo cambió en la expresión de Hollis. El encanto que había estado mostrando hasta entonces desapareció para revelar algo más frío debajo. La década de 1880 fue hace mucho tiempo. Historia antigua, sin relevancia real para la vida de nadie hoy en día. No estoy de acuerdo. Creo que el pasado tiene su importancia, especialmente cuando se construyó sobre mentiras. Hollis se acercó y bajó la voz. «Déjeme ser claro, señorita Langtry. Esta tierra no tiene ningún valor excepto el que yo le ofrezco. Está perdiendo el tiempo excavando en viejas minas y viejas historias. Coja el dinero y vuelva a sus montañas. Es lo más inteligente. Y si no lo hago, entonces está cometiendo un error». Hollis sacó su teléfono y le mostró un documento en la pantalla. «Esto es un aviso de infracción del código. Su campamento infringe las ordenanzas del condado relativas a estructuras temporales y saneamiento. Como alcalde, puedo hacer que el sheriff la expulse de esta propiedad en un plazo de 24 horas. Dessa se rió, un sonido sin humor. «Expulsaría a una mujer de su propia tierra por vivir en una tienda de campaña. Haré cumplir la ley, que es lo que hacen los sheriffs». Hollis guardó su teléfono. «O podría aceptar mi generosa oferta y evitar todo ese disgusto». «Prefiero el disgusto». Hollis apretó la mandíbula. «Eres igual que tu padre, terca y estúpida. Ya sabes cómo acabó él. Sé exactamente cómo acabó. Y sé quién fue el responsable». Por un momento, una auténtica alarma se reflejó en el rostro de Hollis. Luego se recompuso y volvió a ponerse la máscara. «Ten cuidado con acusaciones como esa. La difamación es un asunto serio. También lo es el asesinato». Hollis se dio la vuelta y regresó a su todoterreno sin decir nada más. Pero mientras se alejaba, Dessa lo vio hablando por teléfono. Lo había desconcertado. «Bien,
Esa noche, el sheriff Andrew Vance llegó con 2 ayudantes. Era un hombre corpulento de unos 60 años, con el rostro curtido por años de fingir no ver las cosas. Se acercó al campamento de Dessa con los papeles que Hollis había mencionado, con aire incómodo. Dessa, dijo, asintiendo, te conozco desde que eras una niña. No quiero hacer esto. Entonces no lo hagas. Tengo órdenes. Los alcaldes presentaron denuncias oficiales. Vance le mostró los documentos. Tienes 24 horas para marcharte o te arrestaremos por allanamiento y violación de los códigos del condado. Dessa tomó los documentos y los leyó con atención. Citaban media docena de ordenanzas oscuras, todas técnicamente aplicables, todas claramente fabricadas para este propósito específico. Esto es acoso, Andrew. Tú lo sabes y yo lo sé. Quizás sea así, pero es acoso legal y tengo que cumplirlo. La voz de Vance se apagó. Por si sirve de algo, lo siento. Tu padre era un buen hombre. Cole también. Entonces ayúdame, dijo Dessa. Tú sabes lo que les pasó. Tú sabes lo que hizo tu abuelo. El rostro de Vance se endureció. No sé nada más que lo que figura en los registros oficiales. Y esos registros dicen que tu padre murió en un accidente de casa y que tu hermano tuvo un ataque al corazón. Eso es todo lo que sé y todo lo que voy a saber. Dio unos golpecitos en los papeles que ella tenía en la mano. 24 horas, Dessa. Después de eso tendré que arrestarte. Se marchó con sus ayudantes y Dessa se quedó sola en la oscuridad creciente. Se estaban acercando, presionándola, tratando de obligarla a abandonar la propiedad antes de que pudiera desenterrar algo más perjudicial, lo que significaba que estaba cerca de algo que ellos querían desesperadamente mantener oculto. Recogió cuidadosamente su campamento, pero en lugar de marcharse, trasladó todo a una zona más profunda de la mina. Si querían arrestarla, tendrían que seguirla bajo tierra. Y Dessa había pasado 40 años en lugares estrechos, oscuros y peligrosos. Solo estaba empezando. Vivir en la mina era incómodo, pero defendible. Dessa montó su campamento en la cámara más grande, aquella en la que había encontrado el libro de contabilidad, y pasó los días adentrándose más en las secciones selladas del pozo. El aire era viciado, pero respirable, y había instalado un sencillo sistema de ventilación utilizando un tubo de PVC que llegaba hasta la superficie. Al tercer día bajo tierra, lo encontró. El túnel daba a una cámara que había sido completamente sellada, no solo bloqueada, sino tapiada con piedras unidas con mortero. Dessa trabajó durante horas para abrirse paso y cuando finalmente lo consiguió, el haz de luz de su linterna cayó sobre Bones, un esqueleto que aún llevaba los restos de ropa que se había podrido hasta quedar hecha jirones, botas que habían sobrevivido al paso de las décadas y, junto a los huesos, agrietado y manchado con lo que solo podía ser sangre seca. Dessa se arrodilló junto a los restos de su bisabuelo, sintiendo cómo el dolor y la rabia luchaban en su interior. Josiah Langtry no había muerto buscando oro. Murió aquí, en esta cámara sellada, atrapado deliberadamente por hombres que valoraban más su plata que su vida. Cogió el reloj de bolsillo con cuidado. Se había detenido a las 11:47, por la mañana o por la noche, no sabía decirlo. Pero ese fue el momento en que la vida de Josiah había terminado, sellada en la oscuridad por hombres cuyos descendientes ahora dirigían Carrion Ridge. El reloj tenía grabado en la parte posterior: para Josiah, con amor, Margaret. Dessa no sabía quién era Margaret. Probablemente la esposa de Josiah, su propia bisabuela. Una mujer que había esperado a un marido que nunca regresó a casa, que había criado sola a sus hijos, que había muerto sin saber que su marido había sido asesinado por la plata, que podría haberles dado a todos una vida mejor. La enormidad del crimen se apoderó de Dessa como un peso físico. No se trataba solo de un asesinato, era un borrado. Habían matado a Josiah, le habían robado su concesión y lo habían borrado de la historia tan a fondo que ni siquiera sus propios descendientes sabían que había existido. Documentó cuidadosamente la cámara con fotografías, asegurándose de capturar la entrada sellada, la posición del esqueleto y el reloj de bolsillo. Luego hizo algo que la sorprendió. Se sentó junto a los huesos de Josiah y le habló. «Siento haber tardado tanto», dijo en voz baja. «Siento que nadie viniera a buscarte hasta que fue demasiado tarde, pero ahora estoy aquí y te prometo que responderán por lo que hicieron». Esa noche la despertaron unos ruidos fuera de la entrada de la mina, voces bajas y urgentes,
y el roce de botas sobre la roca. Dessa se movió silenciosamente en la oscuridad. Sus ojos se adaptaron y su cuerpo recordó cada recoveco del túnel. Llegó a un lugar cerca de la entrada desde donde podía oír sin ser vista. Tiene que estar ahí dentro. Era la voz de Vincent Hollis, tensa por la ira. El campamento está dentro. Todo se ha trasladado bajo tierra. No podemos volver a sellarlo. Eso es un asesinato. Una segunda voz. Pensó que podría ser Brennan, de la oficina del condado. Es defensa propia, espetó Hollis. Ella está amenazando todo lo que nuestra familia ha construido. ¿Quieres que tus hijos sepan que su tatarabuelo era un asesino? ¿Quieres perder tu casa, tu negocio, todo? Tiene que haber otra manera. No la hay. Ya no. Ha descubierto demasiado. Mi abuelo me contó lo que pasó. Me hizo jurar que protegería a la familia. Esto es proteger a la familia. Una tercera voz, más vieja y áspera, la del sheriff Vance. No voy a participar en el asesinato de una mujer. No me importa lo que haya descubierto. Entonces vete, dijo Hollis. Brennan y yo nos encargaremos. Hubo un largo silencio. Luego se oyeron pasos que se alejaban. Vance se marchaba. Dessa sintió un pequeño destello de alivio. Al menos uno de ellos tenía conciencia. Acabemos con esto, dijo Hollis. Trae los explosivos. Dessa se movió rápidamente, retirándose más profundamente en la mina. Ahora conocía esos túneles. Los había cartografiado en su mente. Había otra salida, un conducto de ventilación que se abría cerca de la cima de la cresta. Era estrecho y peligroso, pero era una salida. Cogió su mochila y la bolsa impermeable que contenía el reloj de bolsillo de Josiah y luego se adentró en la oscuridad hacia el fondo de la mina. Detrás de ella oyó el sonido de rocas apilándose en la entrada y luego la voz de Hollis, amortiguada pero audible. Cuando esto explote, toda la entrada se derrumbará. Nadie la encontrará hasta la primavera, si es que la encuentran. Dessa trepó. El conducto de ventilación era más bien una chimenea natural en la roca, apenas lo suficientemente ancha para su cuerpo. Sus hombros rozaban la piedra. Sus manos buscaban puntos de apoyo más por tacto que por vista. A sus 68 años, trepando por su vida, impulsada por la rabia y la determinación a partes iguales, salió a la cresta justo cuando la explosión retumbaba en la montaña. El sonido resonó por el valle como un trueno y una nube de polvo se elevó desde donde había estado la entrada de la mina. Dessa se quedó de pie en la oscuridad, respirando con dificultad, viendo cómo el humo y el polvo se posaban sobre la ladera donde había estado viviendo. Habían intentado matarla, igual que habían matado a Josiah, a su padre y a Cole. El patrón se repetía, pero ella estaba viva y tenía pruebas, y tenía testigos que la habían visto entrar en esa mina. Hollis acababa de cometer un error fatal. Había intentado asesinarla delante de Howard Brennan, un hombre cuya conciencia, según Jolene, ya lo estaba devorando vivo. Dessa bajó por la parte trasera de la cresta, moviéndose con cuidado en la oscuridad y utilizando las estrellas a un lugar seguro, antes de que Hollis se diera cuenta de que había escapado. Tenía que llegar hasta Jolene para asegurarse de que las pruebas que había distribuido estaban a salvo. Pero primero tenía que hacer una llamada telefónica. Llegó a la autopista al amanecer y paró a un camionero que la llevó hasta una gasolinera. No se fiaba de que su teléfono móvil no fuera rastreado, así que utilizó el teléfono público. Confiaba en que su móvil no fuera rastreado. Llamó a la Policía Estatal de Montana y pidió hablar con la División de Investigaciones Criminales. Necesito denunciar un asesinato, le dijo al operador. En realidad, varios asesinatos que abarcan 140 años. Y necesito denunciar un intento de asesinato que ocurrió hace unas 2 horas. La voz del operador se agudizó. Señora, ¿cuál es su ubicación? Carrion Ridge, Montana. Me llamo Dessa Langtry y tengo pruebas de que las familias fundadoras de esta ciudad amasaron su fortuna sobre un asesinato que llevan ocultando desde 1884. Esta noche han intentado matarme para que no lo revele. La voz de Dessa era firme. Tranquila. Tengo documentos, fotografías y testimonios de testigos. Y tengo el cadáver de la víctima original, mi bisabuelo, todavía sellado en la mina donde lo dejaron morir. Quédese donde está, señora. Enviaremos agentes. Dessa colgó y entró en la gasolinera. Compró café y se sentó en una mesita junto a la ventana, contemplando el amanecer sobre las montañas. Sus montañas, su tierra.
El legado de su familia finalmente salía a la luz después de 140 años en la oscuridad. Pensó en Josiah muriendo solo en esa cámara sellada, en su padre, al que dispararon por la espalda y dejaron como si fuera un accidente, en Cole, envenenado lentamente, muriendo en una cama de hospital mientras el pueblo enviaba flores y expresaba su pésame. 3 generaciones de Langtry, asesinadas por saber demasiado. Pero Dessa seguía viva, y ya estaba harta de huir, de esconderse, de dejar que otros escribieran la historia de su familia. Estaba a punto de reescribir la historia de Carrion Ridge, y todos los que se habían beneficiado de aquel antiguo asesinato iban a pagar el precio. La policía estatal llegó en 3 horas, 2 detectives y un equipo forense. Se instalaron en la sala de conferencias de un motel y escucharon la historia de Dessa, grabando cada palabra. Ella expuso la cronología, les mostró las fotografías y presentó los documentos. Cuando terminó, la detective principal, una mujer llamada Patricia Reeves, se recostó en su silla con una mirada de sombría determinación. «Esto va a sacudir a todo el pueblo», dijo Reeves. «Bien», respondió Dessa. Condujeron juntos hasta la propiedad y Dessa les indicó la entrada de la mina derrumbada. La explosión había sido completa. Toneladas de rocas bloqueaban lo que había sido su túnel, pero el equipo forense confirmó lo que Dessa les había dicho. Se trataba de una demolición deliberada, no de un derrumbe natural. «Se tardará días en excavar con seguridad», dijo el supervisor forense, «pero llegaremos hasta allí. Si hay un cadáver como el que has descrito, lo encontraremos». Mientras trabajaban, Dessa recordó algo que Cole había dicho en su carta, algo sobre una caja de seguridad. Estaba tan concentrada en la mina que se había olvidado de ello. Ahora, con la protección de la policía estatal, decidió que era hora de ver qué más le había dejado Cole. Howard Brennan estaba en la oficina del condado cuando Dessa llegó, flanqueada por el detective Reeves. Se puso pálido al verlos. «Señor Brennan», dijo Reeves, mostrando su placa, «necesitamos acceder a todas las cajas de seguridad registradas a nombre de Cole Langtry». Hay procedimientos. También hay una causa probable en una mujer que casi fue asesinada anoche. Podemos conseguir una orden judicial o usted puede cooperar. Usted elige». A Brennan le temblaban las manos mientras buscaba los registros. «La caja 257», dijo en voz baja. «Necesitaré la llave maestra». Lo siguieron hasta la cámara acorazada, una pequeña sala llena de cajas metálicas. Brennan abrió la caja 247 y dio un paso atrás, sin mirar a Dessa a los ojos. Dentro había un sobre de manila repleto de documentos. Dessa lo llevó al motel y esparció el contenido sobre la mesa de reuniones. Lo que encontró hizo que la mina de plata pareciera calderilla. Cole había sido minucioso. Había contratado a un topógrafo geológico, pagado un análisis mineral completo de la propiedad y encargado un informe exhaustivo sobre sus recursos. Los hallazgos del topógrafo, fechados 8 meses antes de la muerte de Cole, eran asombrosos. La tierra contenía importantes yacimientos de elementos de tierras raras, litio, lantano, cerio y varios otros que podían valer millones de dólares con las técnicas de encontrado también estaba allí, pero no era nada comparada con estos minerales estratégicos modernos, esenciales para las baterías, la electrónica y la tecnología de energía verde. Pero esa no era la bomba. La bomba era la correspondencia. Cole había estado en contacto con el topógrafo, discutiendo cómo seguir adelante, y en esas cartas, el topógrafo mencionaba que alguien más ya se había puesto en contacto con él para lo mismo. Una propiedad, alguien que había visto sus resultados preliminares y quería ocultarlos. Vincent Hollis Dessa leyó las cartas con creciente comprensión. Hollis se había enterado de los yacimientos de tierras raras. Sabía que la tierra de Dessa, que parecía sin valor e imposible de cultivar, en realidad albergaba una fortuna. Por eso estaba tan ansioso por comprarla. Por eso había intentado sellar la mina con ella dentro. Ya no se trataba de proteger un secreto de 140 años. Se trataba de controlar millones de dólares en riqueza mineral. «Mató a Cole», dijo Dessa en voz baja. «No para proteger el pasado, sino para robar el futuro». La detective Reeves levantó la vista del documento que estaba leyendo. «¿Tienes pruebas?» «No pruebas directas, pero mira la cronología». Dessa extendió las cartas. El topógrafo envía sus hallazgos a Cole en marzo. En abril,
Alguien se pone en contacto con el topógrafo para pedirle que oculte los resultados. No dice quién, pero afirma que fueron las autoridades locales con intereses urbanísticos. En mayo, Cole tiene una discusión pública con Hollis en una reunión del ayuntamiento sobre la apertura de los registros históricos. 2 semanas después, Cole muere de un ataque al corazón a los 64 años sin antecedentes de enfermedades cardíacas. Sospechoso, pero circunstancial, dijo Reeves. Sin pruebas físicas, entonces desenterramos el cuerpo de Cole y le hacemos pruebas de veneno, dijo Dessa con firmeza. Y el de mi padre también. Ambos fueron enterrados en el cementerio de la ciudad. Ambos murieron en circunstancias sospechosas. Ambos investigaban la misma propiedad. Reeves asintió lentamente. Solicitaré órdenes de exhumación. Tardará unos días. Hizo una pausa. Entiendes lo que estás pidiendo, ¿verdad? Estás pidiendo que desentierren a tu hermano y a tu padre. Pido justicia, dijo Dessa. Lo que sea necesario. Esa tarde, Howard Brennan vino al motel. Parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana, con el rostro gris y demacrado. Pidió hablar a solas con Dessa, y Reeves accedió a regañadientes, esperando justo fuera de la puerta. Tengo que decirte algo, dijo Brennan, sentándose pesadamente en una silla. Algo que debería haberte dicho el primer día que entraste en mi oficina. Te escucho. Mi abuelo, Thomas Brennan, fue uno de los 5 que mataron a Josiah Langtry. Lo he sabido toda mi vida. Me lo contó en su lecho de muerte y me hizo prometer que guardaría el secreto para proteger el nombre de la familia. La voz de Brennan se quebró. He llevado esa carga durante 43 años. ¿Y mi padre? Preguntó Dessa. ¿También lo sabías? Brennan asintió con tristeza. En aquel momento no lo sabía. Era joven, estúpido, pensaba que el viejo asesinato ya no importaba. Pero entonces tu padre empezó a hacer preguntas, a indagar en los registros. Vino a mí y me pidió que le ayudara a descubrir la verdad. Brennan levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Le conté a mi padre, el hijo de Thomas, lo que estaba haciendo Sam. Pensé que solo le advertiría, que le asustaría un poco. No sabía que lo matarían, pero lo hicieron, sí, y desde entonces he vivido con ese conocimiento todos los días. No pude evitarlo. Estaba demasiado asustado, demasiado preocupado por la reputación de mi propia familia. Brennan sacó un sobre de su chaqueta. Esta es la confesión de mi abuelo. La escribió antes de morir, detallando todo, el asesinato, el encubrimiento, cómo se repartieron la plata. Me hizo jurar que nunca lo revelaría, pero ya estoy harto de proteger a asesinos. Dessa cogió el sobre y lo abrió. Dentro había una declaración manuscrita fechada en 1982 y firmada por Thomas Brennan. Describía con doloroso detalle cómo las 5 familias fundadoras habían atraído a Josiah a la mina, lo habían encerrado dentro y se habían quedado con su concesión. Nombró nombres, dio fechas, describió cómo habían falsificado registros y sobornado a la Oficina Territorial de Tierras para borrar la concesión de Josiah. Era la confesión que necesitaban. ¿Por qué ahora?, preguntó Dessa. ¿Por qué no hace años? Porque anoche vi a Vincent Hollis intentar asesinarte de la misma manera que nuestros abuelos asesinaron a Josiah, y me di cuenta de que, si permanecía en silencio, era tan culpable como ellos. Brennan se puso de pie, ahora con más firmeza, como si la confesión le hubiera dado fuerzas. Testificaré. Les contaré todo lo que sé. No devolverá la vida a tu padre, pero tal vez evite que esto le suceda a alguien. Dessa se quedó sola con los documentos esparcidos a su alrededor. El estudio mineralógico de Cole, las cartas del topógrafo, la confesión del abuelo de Brennan, las fotografías del esqueleto de Josiah aún selladas en esa cámara. Había vuelto a Carrion Ridge para enterrar a su hermano. En cambio, había descubierto una conspiración que se remontaba 140 años atrás y se extendía hacia un futuro que valía millones. Descubrió que su familia había sido sistemáticamente eliminada a lo largo de 3 generaciones, primero por la plata, luego por el silencio y finalmente por minerales raros que nadie sabía que existían cuando Josiah murió. La ciudad de la que había huido hacía 40 años se había construido sobre el asesinato y se había mantenido gracias al asesinato, y la tierra que todos se burlaban de ella por haber heredado. Esa tierra sin valor. Barren Hillside era la clave para desentrañar todo. Jessa pensó en la nota de Cole. Escondida en ese billete de $1, haz lo que no pudiste hacer entonces. Hacía 40 años había huido.
Estaba embarazada, asustada, avergonzada, y había dejado que el pueblo la empujara a las montañas, donde podía esconderse del juicio y los susurros. Pero ya no era aquella joven asustada. Tenía 68 años, curtida por una vida dura y decisiones aún más duras. Y había pasado 4 décadas aprendiendo que la supervivencia a veces significaba mantenerse firme, incluso cuando las probabilidades decían lo contrario. Huir. Cole sabía que ella volvería. Diferente, más fuerte. Sabía que ella era la única que podía terminar lo que su familia había comenzado 140 años atrás. Y Dessa Langtry estaba a punto de demostrar que tenía razón. Las órdenes de exhumación llegaron más rápido de lo que Dessa esperaba. Al parecer, el intento de asesinato aceleró los trámites burocráticos. El cuerpo de Cole fue exhumado una gris mañana de martes. Dessa se mantuvo a una distancia respetuosa mientras los forenses hacían su trabajo. Tomaron muestras y prometieron dar los resultados en una semana. Ese mismo día, la policía estatal terminó de excavar la entrada de la mina que Hollis había volado. El equipo forense salió con la confirmación. Habían encontrado los restos de Josiah Langtry sellados en una cámara, tal y como Dessa había descrito. El forense determinó que la causa de la muerte había sido inanición y deshidratación, lo que coincidía con haber quedado atrapado vivo. La pared de piedra con mortero que lo había sellado era artificial, deliberada y tenía aproximadamente 140 años. Asesinato. Confirmado y documentado, Vincent Hollis fue arrestado en su oficina. Acusado de intento de asesinato y conspiración, encontraron residuos de explosivos en su ropa y en su vehículo. Cuando registraron su oficina en casa, encontraron algo más. Los registros médicos de Cole, robados de la clínica local, con notas manuscritas sobre venenos de acción lenta, venenos de acción lenta que imitaban los ataques cardíacos. La ciudad estalló. Llegaron furgonetas de noticias de Missoula y Helena. Los periodistas acamparon fuera del juzgado. La historia lo tenía todo. Un asesinato histórico, una conspiración moderna, millones en riqueza mineral oculta y una mujer de las montañas que había sobrevivido a ser enterrada viva para sacarlo todo a la luz. Dessa concedió una entrevista a un periodista del Montana Standard y luego rechazó todas las demás. Dijo lo que había que decir. Mi bisabuelo fue asesinado por la plata en 1884. Mi padre fue asesinado por hacer preguntas en 1985. Mi hermano fue asesinado por minerales raros en 2023. Esta ciudad se construyó sobre sangre, y es hora de responder por ello. Las 5 familias se fracturaron bajo la presión. Los Tucker y los Marsh, los descendientes que no sabían nada de los asesinatos, cooperaron plenamente y entregaron los papeles y documentos familiares. Los Vance permanecieron en silencio, protegidos por sus abogados. Pero Howard Brennan testificó, y la confesión de su abuelo proporcionó la base histórica que vinculaba los crímenes del pasado con los del presente. El avance provino de una fuente inesperada. Jodline Tucker, mientras limpiaba el ático de su abuelo tras su muerte años atrás, había guardado una caja de madera que había encontrado escondida en las vigas. Dentro había una cinta de casete grabada en 1983 en la que se oía a su abuelo, James Tucker, hablando con su hijo. La cinta estaba dañada por la humedad, pero los especialistas forenses en audio del estado la restauraron. Dessa escuchó la cinta en la oficina del detective Reeves y oyó la voz de un hombre muerto describir un asesinato con la misma naturalidad con la que describiría la siembra de un cultivo. No teníamos otra opción, decía la voz grave de James Tucker a través de la estática. Josiah no quería negociar, no quería asociarse, no quería vender su concesión por ningún precio. Decía Nosotros que era también su legado teníamos para sus hijos. y esa plata nos iba a hacer ricos a todos. Richard, el abuelo de Hollis, fue quien sugirió sellar la mina. Dijo que si lo matábamos allí habría preguntas, pero si desaparecía en su propio pozo minero, la gente pensaría que había sido un accidente. Así que lo atraímos, le dijimos que queríamos ayudarlo a reforzar una sección débil y luego lo encerramos con ladrillos. Nos llevó 2 días sellarlo correctamente. Hubo una pausa. Se oyó el sonido de un líquido que se vertía, probablemente whisky. Luego Tucker continuó. Lo escuchamos durante 3 días. Al principio gritaba, luego suplicaba y luego solo lloraba. Al 4.º día todo quedó en silencio. Esperamos otra semana para estar seguros.
Luego abrimos nuestra propia entrada en el otro extremo de la veta y comenzamos a extraer. Lo dividimos en 5 partes iguales. Construimos todo lo que ves en este pueblo con esa plata. La voz en la cinta cambió. Se volvió más defensiva. Me miras como si fuera un monstruo, pero construimos Carrion Ridge. Trajimos la civilización a este valle. Empleos, escuelas, iglesias, todo vino de lo que hicimos. Los hijos de Josiah pudieron crecer en un pueblo de verdad en lugar de en un campamento minero. Les dimos eso, aunque ellos no lo supieran. Dessa cerró los ojos, escuchando los gritos de su bisabuelo, resonando a través de 140 años. 3 días muriendo lentamente en la oscuridad, sabiendo que había sido asesinado. Probablemente entendiendo exactamente por qué, pero fue lo que vino después en la cinta lo que lo cambió todo. Sam Langtry empezó a te hacer preguntas hace unos años, dijo Tucker, con voz más dura ahora. El nieto de Josiah, un hombre inteligente, demasiado inteligente, empezó a husmear en los registros y descubrió que algo no cuadraba en la desaparición de su abuelo. El hijo de Richard, el joven Vincent, ya era concejal por entonces, y nos convenció de que teníamos que hacer algo. Dijo que si Sam descubría la verdad, destruiría a todas nuestras familias. Así que organizamos ese accidente de casa. Andrew Vance, el sheriff, se aseguró de que la investigación fuera por donde tenía que ir. Otra pausa. No estoy orgulloso de ello, pero Sam iba a arruinarnos a todos. A veces hay que proteger lo que has construido, aunque el precio sea alto. La cinta continuaba, pero Dessa ya había oído suficiente. Ahí estaba James Tucker confesando su participación en ambos asesinatos, el de Joe Xiao en 1884 y el de su padre en 1985. Nombró al padre de Vincent Hollis como instigador del asesinato de Sam. Implicó al anterior sheriff Vance en el encubrimiento. Y había más. Jolene había encontrado algo más en esa caja del ático. Un diario que James Tucker había escrito en la década de 1980. En él, documentaba reuniones con las otras familias, discusiones sobre el problema de Langtry y planes específicos para hacer que la muerte de Sam pareciera accidental. El diario también mencionaba el carbón por su nombre. El hijo de Sam está haciendo preguntas ahora. Vincent Jr. dice que quizá tengamos que ocuparnos también de él si no deja el tema. Llevaban años vigilando el carbón, esperando, y cuando se había acercado lo suficiente a la verdad, cuando había encargado ese estudio mineralógico y descubierto el mineral raro. Los depósitos. Vincent Hollis había actuado. La toxicología. Los resultados llegaron 3 días después. Las muestras de tejido de Cole mostraban trazas de talio, un metal pesado venenoso que se acumula lentamente y simula los síntomas de un ataque al corazón. Se había encontrado el mismo veneno en las muestras de tejido del cuerpo exhumado de Sam Langtry, conservado en el frío suelo de Montana. 2 asesinatos más. Ahora que estaba demostrado, la detective Reeves arrestó a Vincent Hollis, Sr., el antiguo alcalde, que ahora tenía más de 90 años y vivía en una residencia de ancianos. Arrestó al antiguo sheriff, Andrew Vance, que se había jubilado en Arizona. Presentó cargos contra varios otros descendientes que tenían conocimiento de los crímenes y no los denunciaron. El ayuntamiento convocó una reunión de emergencia para discutir la crisis. Habían perdido a su alcalde, su autoridad moral y su mitología fundacional en el espacio de 2 semanas. El valor de las propiedades se desplomaba a medida que se extendía el escándalo. Los negocios cerraban, la gente se marchaba. Dessa asistió a la reunión. Se sentó en la última fila de la abarrotada sala del consejo y escuchó a la gente discutir sobre qué hacer. Algunos querían restarle importancia a la historia, alegando que era algo del pasado que no reflejaba la Carrion Ridge moderna. Otros querían aceptar la verdad. Construir un monumento conmemorativo y reconocer los crímenes. Entonces Jolene Tucker se levantó para hablar. Me llamo Jolene Tucker, dijo, y su voz resonó en la sala silenciosa. Mi abuelo fue uno de los 5 hombres que asesinaron a Josiah Langtry. Lo sé desde hace 30 años y he guardado silencio porque me avergonzaba. Proteger el nombre de mi familia era más importante que la justicia, dijo mientras miraba a su alrededor. Pero me equivocaba. Y cada día que fingimos que esto no ocurrió, también nos equivocamos.
Señaló un cuadro en la pared en el que aparecían los 5 fundadores representados como pioneros que llevaban la civilización al desierto. Ese cuadro es una mentira. Esos hombres eran asesinos y ladrones, y tenemos que dejar de honrarlos. La sala estalló en discusiones, pero Jolene siguió adelante. Dessa Langtry perdió a su bisabuelo, a su padre y a su hermano por el secreto que esos 5 hombres crearon. Ella misma estuvo a punto de morir al intentar descubrir la verdad. Y en lugar de darle las gracias, en lugar de pedirle perdón, estamos aquí sentados discutiendo sobre nuestra reputación. Ella negó con la cabeza. Nuestra reputación debería ser que por fin dijimos la verdad, que por fin hicimos lo correcto. La reunión se prolongó hasta bien entrada la noche. Al final, el consejo votó a favor de retirar todos los monumentos en honor a las familias fundadoras, crear una comisión de la verdad y la reconciliación, y pedir disculpas formales a la familia Langtry. También votaron a favor de apoyar una ley que otorgaría a Dessa la propiedad exclusiva de todos los derechos mineros de su propiedad, incluidos los depósitos de tierras raras. Era un comienzo. No era justicia, exactamente, pero sí un reconocimiento. El reconocimiento de que las mentiras, por muy antiguas que sean, siguen causando daño. Dessa salió de la reunión y caminó por las tranquilas calles de Carrion Ridge. Era casi medianoche y la ciudad estaba a oscuras, salvo por las farolas y alguna que otra ventana. Pensó en todas las personas que dormían en esas casas, construidas con el dinero procedente de la plata de su bisabuelo, viviendo de la riqueza que había sido robada antes de que ninguno de ellos naciera. ¿Eran culpables? ¿Los hijos, nietos y bisnietos de asesinos? Dessa no lo sabía, pero sabía que eran responsables de lo que hicieran con la verdad una vez que se revelara. Y mañana se presentaría en un tribunal y se aseguraría de que todos los que importaban escucharan esa verdad. Regresó al motel donde se alojaba desde la explosión. La policía estatal le había ofrecido alojarla en un lugar más seguro, pero Des se había negado. Ya no se escondía, no huía. Estaba en medio de Carrion Ridge, visible y sin miedo, desafiando a cualquiera a intentar lo que Vincent Hollis había intentado. Mañana comenzaría el juicio. Vincent Hollis se enfrentaría a cargos de intento de asesinato, conspiración y envenenamiento. Su padre se enfrentaría a cargos como cómplice de asesinato. La verdad sobre la fundación de Carrion Ridge pasaría a ser de dominio público, permanente e innegable, y Dessa por fin podría dar descanso a los fantasmas de su familia. El juzgado estaba abarrotado cuando Dessa llegó. Las cámaras de televisión se alineaban en las escaleras. Los periodistas hacían preguntas y los vecinos se agolpaban para entrar. Ella atravesó la multitud con el detective Reeves a su lado, con la cabeza alta y las manos firmes a pesar del caos. La sala del tribunal era antigua, construida en la misma época que la mayor parte de Carrion Ridge, con techos altos, madera oscura y accesorios de latón que habían envejecido hasta adquirir un tono mate. Vincent Hollis estaba sentado en la mesa de la defensa, flanqueado por costosos abogados de Billings. Parecía más pequeño de lo que Dessa recordaba, empequeñecido por el mono naranja y el peso de las pruebas acumuladas en su contra. La fiscalía llamó a Dessa como primera testigo, subió al estrado, puso la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Entonces comenzó su testimonio. Describió el hallazgo de la brújula, la concesión minera y las notas de su padre. Describió el libro de contabilidad que mostraba 3 años de extracción de plata por parte de las 5 familias fundadoras. Describió el hallazgo del cuerpo de Josiah, sellado en esa cámara con un reloj de bolsillo detenido a las 11:47, cuando llegó a la parte sobre la explosión, sobre Hollis y Brennan, discutiendo sobre sellarla en él. De repente, la sala del tribunal quedó en completo silencio. Oí a Vincent Hollis decir, «Cuando esto explote, toda la entrada se derrumbará. Nadie la encontrará hasta la primavera, si es que la encuentran». Dessa testificó con voz firme. Entonces oí la explosión. Escapé por un conducto de ventilación, pero si no hubiera conocido esos túneles, habría muerto exactamente como mi bisabuelo, encerrada en la oscuridad, abandonada a mi suerte. La fiscal, una mujer perspicaz llamada Jennifer Walsh, se acercó al estrado de los testigos con una muestra de plata en una bolsa de pruebas. «Señorita Langtry, ¿reconoce esto?» «Sí, es la muestra original de plata del yacimiento de Josiah,
Fue registrada en la Oficina Territorial de Tierras en 1884, marcada con sus iniciales. ¿Y dónde la encontró? Había guardado como En la prueba cámara de su sellada con concesión. su cuerpo. Todavía lleva sus iniciales. J. L. Walsh mostró la muestra al jurado y luego se volvió hacia Dessa. ¿Por qué cree que su hermano le dejó esta tierra? Dessa miró a Vincent Hollis mientras respondía. Porque sabía que yo no me rendiría. Sabía que cavaría hasta encontrar la verdad, sin importar lo que me costara. Y sabía que alguien tenía que hacerles responder por lo que le habían hecho a Josiah, a mi padre y a él. El abogado defensor, un hombre astuto llamado Morrison, intentó desestabilizar su testimonio en el contrainterrogatorio. Sugirió que estaba motivada por la codicia, que los minerales raros le habían dado un incentivo para inventar una historia. Insinuó que había colocado pruebas falsas y que su estancia en las montañas la había vuelto inestable. Dessa escuchó pacientemente y luego respondió a cada acusación con calma y precisión. No estaba inestable. Tenía testigos que podían verificar la autenticidad de todos los documentos. Y en cuanto a la codicia, había vivido 40 años sin casi nada, sin desear nada más que la dejaran en paz. No necesitaba millones, necesitaba justicia. Las preguntas de Morrison se volvieron más agudas, más personales. Sacó a relucir su embarazo a los 28 años, su soltería, su decisión de huir a las montañas. ¿No es cierto, señorita Langtry, que abandonó a su familia, que dejó a su hermano solo para lidiar con la muerte de su padre? Sí, dijo Dessa en voz baja, lo hice. Y lo he lamentado todos los días desde entonces. Así que tiene un historial de huir cuando las cosas se ponen difíciles. Lo hice. Hace 40 años huí porque estaba avergonzada y asustada, pero ya no huyo. Regresé porque mi hermano me pidió que terminara lo que nuestra familia había comenzado. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Morrison probó con algunos ángulos más, pero Dessa no se derrumbó. Había pasado 4 décadas sobreviviendo en condiciones que habrían matado a la mayoría de las personas. Las preguntas de un abogado no eran nada comparadas con un invierno a 2.600 metros de altura sin refugio, salvo el que uno pudiera construir. La fiscalía concluyó después de 3 días de testimonios. Habían presentado los documentos, la cinta de la confesión, los informes toxicológicos, las pruebas físicas de la mina. Habían demostrado tanto los asesinatos históricos como los modernos, vinculándolos en una cadena ininterrumpida de conspiración y violencia. Luego, la defensa llamó a sus testigos. Intentaron presentar a Vincent Hollis como un líder comunitario, un hombre que había dedicado su vida a la prosperidad de Carrion Ridge. Sugirieron que la explosión solo tenía como objetivo derrumbar la entrada de la mina por razones de seguridad, que Hollis no tenía ni idea de que Dessa estaba dentro. Argumentaron que, incluso si los asesinatos históricos hubieran ocurrido, cosa que no fue así, Vincent no podía ser considerado responsable de los crímenes cometidos por su bisabuelo 140 años atrás. Pero no pudieron explicar la presencia de talio en el cuerpo de Cole. No pudieron explicar por qué Hollis había robado los registros médicos de Cole e investigado venenos de acción lenta. No pudieron explicar las llamadas amenazantes que había hecho a Howard Brennan después de que comenzara la investigación, y no pudieron explicar una última prueba que la fiscalía presentó el último día, una conversación grabada entre Vincent Hollis y su padre realizada por el propio hijo de Vincent, Marcus, que estaba harto del legado de su familia. En la grabación, Vincent Sr. le decía a su hijo, «Tu bisabuelo construyó esta ciudad tomando decisiones difíciles. Mi padre también tomó decisiones difíciles cuando Sam Langtry lo amenazó todo. Ahora tú estás tomando la misma decisión, hermana de Cole. Haz lo que hay que hacer, hijo. La familia es lo primero», respondió Vincent Jr. «Lo intenté por la vía legal. Ella no quiere vender. Si ella expone los depósitos de tierras raras antes de que yo asegure la tierra, perderemos millones. Tengo que sellar esa mina, entonces hazlo y asegúrate de que no haya pruebas esta vez». La sala del tribunal estalló cuando terminó la grabación. La jueza Margaret Kinsey tuvo que golpear repetidamente con su mazo para restablecer el orden. Marcus Hollis, quien había proporcionado la grabación, se sentó en la galería con lágrimas corriendo por su rostro. Delató a su propio padre y a su abuelo para detener el ciclo de violencia. El juicio duró 2 semanas. El jurado deliberó durante 6 horas. El veredicto se dio a conocer un viernes por la tarde,
con nubes de tormenta acumulándose sobre las montañas Bitterroot. Dessa se sentó en la primera fila, flanqueada por Jolene y Howard Brennan, quienes se habían convertido en aliados inesperados en la lucha por la verdad. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez Kinsey. La portavoz del jurado, una maestra jubilada llamada Alice Warren, se puso de pie. Intento de asesinato en primer grado. ¿Cuál es su veredicto? Culpable. La sala se agitó y los susurros se extendieron como el viento entre la hierba. Vincent Hollis mantuvo el rostro impasible, pero apretó las manos sobre la mesa. Por el cargo de conspiración para cometer asesinato. Culpable. Por el cargo de asesinato en primer grado y la muerte de Cole Langtry. Culpable. Uno por uno, el portavoz leyó los veredictos. Culpable de todos los cargos. Vincent Hollis Jr., alcalde de Carrion Ridge y descendiente de sus fundadores, pasaría el resto de su vida en prisión. Su padre, Vincent Sr., se enfrentaría a un juicio separado por su participación en el asesinato de Sam Langtry. El sheriff Andrew Vance ya estaba negociando un acuerdo con la fiscalía. La conspiración, que había durado 140 años, finalmente se había roto de forma definitiva. Tras el veredicto, Dessa se situó frente al juzgado y se enfrentó a las cámaras por última vez. No había preparado ninguna declaración, pero las palabras le salieron de forma natural. Mi bisabuelo Josiah Langtry llegó a Montana en 1883 en busca de una vida mejor. Encontró plata, presentó una reclamación legal e hizo todo lo correcto. Por ello, fue asesinado por 5 hombres que decidieron que su vida valía menos que su riqueza. Durante 140 años, esos hombres y sus descendientes amasaron fortunas con esa plata robada y mataron a cualquiera que se acercara a la verdad. A mi padre, a mi hermano, también intentaron matarme a mí. Hizo una pausa y miró a la multitud. Gente del pueblo, periodistas, descendientes de las familias fundadoras con cara de vergüenza. Pero yo sigo aquí, y la verdad, por fin, ha salido a la luz, donde debe estar. Carrion Ridge se construyó sobre un asesinato y durante 140 años se ha mantenido gracias al silencio y al miedo. Eso se acaba hoy. Un periodista preguntó, ¿qué va a hacer ahora con la tierra? ¿Con los derechos mineros? Voy a asegurarme de que el legado de mi familia no caiga en el olvido. Los yacimientos de tierras raras se explotarán, pero de forma responsable, con medidas de protección medioambiental y prácticas laborales justas. Y una parte significativa de los beneficios se destinará a una fundación en nombre de mi familia, que apoyará la educación, la verdad histórica y ayudará a las víctimas de la injusticia a que se escuchen sus historias. ¿Perdonas al pueblo? ¿A las familias? Dessa reflexionó sobre la pregunta. Aún no lo sé. El perdón es complicado cuando estás pisando un suelo empapado con la sangre de tu familia. Pero sé esto, algunos de los descendientes no tenían ni idea de lo que hicieron sus antepasados. No son culpables de asesinato. Solo son culpables si deciden seguir mintiendo una vez que conocen la verdad. Miró directamente a la cámara. ¿Hay alguien viendo esto que guarde un secreto familiar, que sepa de un antiguo crimen o una antigua injusticia? Digan la verdad. Puede que duela. Puede que les cueste algo, pero el silencio también tiene un precio y casi siempre lo pagan personas que no se lo merecen. Más tarde esa noche, Dessa regresó a su propiedad. La entrada de la mina había sido asegurada por ingenieros estatales para preservarla históricamente. Los restos de Josiah habían sido enterrados debidamente en el cementerio de la ciudad con una nueva lápida que decía la verdad. Josiah Langtry, 1847-1884, asesinado por su reclamación. La justicia retrasada no es justicia denegada. Dessa se quedó de pie en la entrada de la mina mientras se ponía el sol, sosteniendo el reloj de bolsillo que se había detenido a las 11:47. Lo había limpiado y reparado. Aunque mantuvo el cristal agrietado y manchado, las pruebas debían seguir siendo pruebas. Pensó en Josiah muriendo en aquella oscuridad, en su padre cayendo en las montañas con una bala en la espalda, en Cole tumbado en una cama de hospital mientras el veneno detenía su corazón. 3 generaciones de Langtry, asesinadas por el mismo pedazo de tierra en el que ella se encontraba ahora, pero no habían muerto en vano. Sus asesinatos finalmente habían sido revelados, reconocidos y castigados. La verdad que habían muerto protegiendo ahora formaba parte del registro permanente.
Nadie podía borrarla de nuevo. Dessa oyó pasos y se volvió para encontrar a Marcus Hollis acercándose. El hijo de Vincent parecía vacío, devastado por su decisión de entregar a su propia familia. No espero perdón, dijo en voz baja. Solo quería decirte que lo siento, por todo, por lo que le hicieron a tu familia durante todos esos años. Dessa lo estudió. Era más joven de lo que habría sido Cole, tal vez de unos 55 años, con los mismos rasgos que su padre, pero con ojos diferentes, ojos que reflejaban conciencia en lugar de cálculo. Hiciste lo correcto, dijo ella finalmente. ¿Entregar a tu padre? Eso requirió valor. Tardé demasiado. Debí haber sabido que algo andaba mal cuando Cole murió. Debí haber preguntado más. Marcus miró a la familia construyó este pueblo, que éramos los pilares de la comunidad. Descubrir que éramos asesinos y ladrones. No lo eres tú, interrumpió Dessa. Lo eran tus antepasados. Tú eres quien lo detuvo. Asintió Marcus, sin aceptar del todo la absolución, pero escuchándola. Lo que dijiste antes sobre que el perdón es complicado, lo entiendo. Yo tampoco puedo perdonar a mi padre, aunque sea mi padre. Quizás especialmente porque es mi padre. Se quedaron juntos en la luz que se desvanecía, dos personas unidas por la tragedia y la verdad. Ninguno de los dos sabía muy bien cómo seguir adelante, pero ambos estaban decididos a intentarlo. La fundación que mencionaste, dijo Marcus. Me gustaría contribuir, no para comprar el perdón ni para limpiar el nombre de mi familia, solo para ayudar, si me lo permites. Dessa lo pensó. Todos sus instintos le decían que se negara, que mantuviera a la familia Hollis lo más lejos posible de los negocios de Langtree, pero Marcus no era su padre. Y castigar a los hijos por los pecados de sus padres era precisamente el tipo de pensamiento que había perpetuado este ciclo durante 140 años. Lo pensaré, dijo, que era más de lo que pensaba que podía ofrecer. Marcus se marchó al caer la noche. Dessa se quedó, contemplando las estrellas que aparecían sobre las montañas. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Crear la fundación, planificar el desarrollo minero, construir algo duradero a partir de todo este dolor. Pero esa noche solo quería quedarse allí de pie y sentir lo que finalmente había supuesto 40 años de justicia. Se sentía como un cierre, como el final de un capítulo largo y oscuro, y el comienzo de algo nuevo, como si su familia pudiera finalmente descansar. 6 meses después del veredicto, Dessa asistió a la ceremonia de inauguración del monumento conmemorativo Langtree. El sitio ocupaba una esquina de su propiedad con vista a Carrion Ridge, con una vista que se extendía a través del valle hasta las montañas más allá. 3 lápidas se alineaban, Josiah, Sam y Cole, juntos por fin. La placa conmemorativa contaba su historia de manera simple. La familia Langtree pagó el precio más alto por la verdad a lo largo de 3 generaciones. Que su sacrificio nos recuerde que la justicia retrasada no es justicia denegada y que algunas deudas solo pueden pagarse con honestidad. La ceremonia fue pequeña. Jolene y Howard estaban junto a Dessa, junto con Marcus Hollis y un puñado de vecinos que habían elegido la verdad por encima de la comodidad. El detective Reeves había venido en coche desde Helena y el alcalde recién elegido después de Vincent. Conviction pronunció un breve discurso sobre el compromiso de Marion Ridge de afrontar su historia con honestidad, pero lo que más le importaba a Dessa era la niña que estaba al margen de la reunión. Tendría unos 10 años, tenía el pelo oscuro y los ojos serios, y cogía de la mano a su abuela. Después de la ceremonia, la abuela se acercó a Dessa con vacilación. Soy Linda Garrett, dijo. Mi apellido de soltera era Langtree. Soy la bisnieta de Josiah a través de su hija Elizabeth. No sabía que éramos parientes hasta que todo esto salió en las noticias. Quería darte las gracias por descubrir la verdad, por devolverle a nuestra familia su historia. Dessa miró a la niña y vio en su rostro un reflejo de la fotografía del medallón de hojalata. Familia. Había pasado 40 años sola, pensando que era la última Langtree a la que le importaba la justicia. Pero ahí estaba la prueba de que su familia había continuado, se había ramificado y había sobrevivido a pesar de todo. ¿Es tu nombre?, le preguntó Dessa a la chica. Margaret, respondió la chica en voz baja, como mi tatarabuela. Margaret, el nombre grabado en el reloj de bolsillo de Josiah, la mujer que había esperado a un marido que nunca regresó a casa. Dessa sintió que algo se rompía en su pecho. Esta vez no era dolor, sino algo más suave,
esperanza tal vez, conexión, la certeza de que su lucha no había sido solo por los muertos, sino también por los vivos, por esta niña y todos los descendientes de Langtree que merecen conocer su historia. ¿Te gustaría ayudarme con algo?, le preguntó Dessa a Margaret. Estoy creando una fundación para preservar las historias familiares y ayudar a las personas a descubrir verdades que quedaron enterradas. Me vendría bien alguien joven para asegurarme de que pensamos en el futuro, no solo en el pasado. Los ojos de Margaret se iluminaron y miró a su abuela, que asintió con la cabeza dándole permiso. Me gustaría, dijo Margaret. Después de la ceremonia, Dessa regresó a la cabaña que había construido en su terreno. No era gran cosa. Una sola habitación, una estufa de leña, muebles sencillos, pero era suya. Y lo que era más importante, era su hogar, algo que no había tenido desde que huyó de Carrion Ridge hacía 40 años. La explotación de minerales raros avanzaba bajo una estricta supervisión medioambiental, pero las estimaciones preliminares apuntaban a ingresos de decenas de millones. Dessa había creado la fundación con el 70% de los beneficios, quedándose con lo suficiente para vivir cómodamente, pero sin lujos. El dinero nunca había sido lo importante. Se sentó en el porche al caer la tarde, observando cómo se encendían las luces en Carrion Ridge, abajo. La ciudad estaba cambiando. Algunas familias se habían marchado, incapaces de soportar la vergüenza. Otras trabajaban para reparar el daño, financiando becas, apoyando la conservación histórica, reconociendo los crímenes que habían cometido sus antepasados. Se necesitarían generaciones para sanar por completo, si es que alguna vez se sanaba. Pero al menos ahora podía comenzar la curación. Jolene subió por el accidentado camino justo cuando el sol tocaba las montañas. Había traído la cena, pollo frito de la cafetería, ensalada de col y pan fresco. Comieron en el porche, hablando en voz baja de cosas sin importancia, del tiempo, de los chismes del pueblo, del equipo de béisbol del nieto de Jolene. ¿Alguna vez has pensado en volver a las montañas?, preguntó Jolene. ¿A tu antigua vida? Dessa lo consideró. A veces echaba de menos la soledad, la sencillez de sobrevivir sin complicaciones, pero pensó en el rostro entusiasta de Margaret, en el trabajo de la fundación, en que el apellido Langtree por fin significaba algo más que tragedia. No, respondió. Creo que estoy donde debo estar. Después de que Jolene se marchara, Dessa sacó el billete de $1 que Cole le había dejado. Lo había enmarcado junto con su nota. El billete estaba arrugado y gastado, pero la letra en el reverso aún se veía clara. Ahora es tuyo. Haz lo que no pudiste hacer entonces. Lo había hecho. Se había quedado. Había luchado. Les había hecho verla, ver la verdad, ver sobre qué se había construido realmente su ciudad. Y al hacerlo, había encontrado algo que no esperaba encontrar. Una razón para quedarse. Un propósito más allá de la supervivencia. Una familia, dispersa y dañada, pero real, que necesitaba que ella siguiera diciendo la verdad. Dessa entró y echó leña a la estufa. Sobre su escritorio había un ordenador portátil, una compra reciente que aún le resultaba extraña, y abrió el documento en el que había estado trabajando. Un libro sobre Josiah, sobre su padre, sobre el carbón, sobre 40 años en las montañas y las lecciones de la soledad, sobre volver a casa y enfrentarse a todo aquello de lo que había huido, sobre cómo algunas mujeres no vuelven para perdonar, vuelven para terminar lo que empezaron. Escribió durante 1 hora. Las palabras fluían con más facilidad de lo que esperaba. Cuando finalmente se detuvo, miró por la ventana la oscuridad que se extendía más allá. La entrada de la mina apenas se veía a la luz de las estrellas, ahora asegurada, conservada como un sitio histórico donde los visitantes podían aprender lo que realmente sucedió en 1884. No más secretos, no más mentiras, solo la verdad que finalmente se revelaba después de 140 años de silencio forzado. Dessa cerró su computadora portátil y se preparó para irse a la cama. Mañana se reuniría con la junta directiva de la fundación. La semana que viene hablaría en una conferencia sobre la injusticia histórica. El mes que viene ayudaría a Margaret a investigar su árbol genealógico, rastreando el linaje Langtree desde Josiah y Margaret a través de 5 generaciones hasta el presente. Pero esa noche solo quería dormir en su propia cama, en su propia tierra, en la casa que había construido con sus propias manos, sobre un terreno que, por fin, legalmente, pertenecía a su familia. Se acostó y cerró los ojos.
Y por primera vez en 40 años, Dessa Langtree durmió sin soñar con huir. En cambio, soñó con construir, con cultivar cosas en un suelo que todos decían estéril, con el legado y la verdad, y con el largo y paciente trabajo de hacer las cosas bien. Afuera, las montañas se alzaban eternas e indiferentes, pero en una pequeña ladera, en 40 acres de tierra, por los que habían muerto 3 generaciones, una luz brillaba en una ventana, y por la mañana, cuando el sol se elevara sobre las raíces amargas, brillaría sobre un terreno que por fin decía la verdad. Algunas mujeres no regresan para perdonar, regresan para arreglar las cosas y, a veces, contra todo pronóstico, lo consiguen.